La gestión de las acciones climáticas y de los impactos climáticos puede ser todo un reto. Para que esta misión sea realmente posible, es necesario gestionar mejor sus emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar acciones climáticas con base científica. Para ello, adoptar un enfoque de sistema de gestión medioambiental podría ser de gran ayuda. En nuestro caso concreto, significa examinar los procesos que constituyen la columna vertebral de la organización a través de las lentes de las emisiones. Esto significa revisar las decisiones, los procedimientos y las prácticas que permiten el trabajo diario a la luz de una estrategia y un plan de acción climática adecuados que establezcan la hoja de ruta para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto dentro de la propia organización como a través de acciones climáticas que produzcan un efecto multiplicador en la sociedad. Un enfoque sencillo que puede adoptarse para gestionar las emisiones de carbono puede derivarse de los sistemas de gestión medioambiental más genéricos y puede describirse a través del ciclo de Deming, resumido en el acrónimo PDCA, que significa Plan to Check Act, acciones que deben repetirse a lo largo del tiempo con el objetivo de mejorar continuamente. En palabras sencillas, un sistema de gestión del carbono puede apoyar a su organización en la reducción gradual pero continua de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su cadena de valor, es decir, mirando dentro de sus oficinas, a través de sus proveedores y hasta sus beneficiarios. Los resultados pueden planificarse y organizarse con orden, convirtiéndose en algo realmente alcanzable, medible, replicable y que produce un cambio real. Se trata de un proceso iterativo en el que la planificación se mejora con el tiempo mediante el seguimiento y la evaluación continuos de su aplicación. En esta lección vamos a explorar cómo se traduce el enfoque PDCA en la gestión del carbono y cómo funciona para las organizaciones de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. En el ámbito de planificar, como se dice, un buen comienzo es la mitad del trabajo. Planificar con precisión el tipo de cambio que desea producir en términos de impacto climático permite a su organización establecer objetivos y metas ambiciosas pero factibles y diseñar un camino claro, pero alcanzarlos con éxito. En el aspecto de estrategia climática, el primer paso para reducir su impacto sobre el clima es imaginar el cambio que se desea producir a medio plazo y a gran escala y el resultado que quiere ver en la sociedad. Para establecer objetivos que sean importantes para su organización y que sean alcanzables, es importante saber dónde, cómo y cuándo está produciendo impactos relacionados con el clima, ya sea emitiendo gases de efecto invernadero directa e indirectamente, a través de los bienes adquiridos, por ejemplo, o evitándolos mediante la promoción dentro y fuera de su organización de opciones que conduzcan a un menor consumo de energía y las emisiones relacionadas, como comer alimentos saludables y sostenibles o empoderar a las niñas a través de la educación. La estrategia climática puede integrarse en una estrategia más amplia, como por ejemplo en una estrategia de sostenibilidad más amplia. En relación a la política climática, una política climática es necesaria para traducir su estrategia en directrices operativas para el personal, los voluntarios y las partes interesadas que contribuyen al éxito de su aplicación, especialmente sus proveedores, sus donantes y sus beneficiarios. Su política climática debe basarse en principios compartidos y arraigados en la organización, como el principio de justicia climática o la equidad intergeneracional. Si esto es cierto para cualquier tipo de organización, es aún más importante para los organismos que se basan en valores y que funcionan mediante el cumplimiento voluntario de los miembros a los mismos. Por lo tanto, esos principios deben informar las reglas organizativas por las que todos los miembros de la organización deciden regirse cuando operan en nombre de la propia organización. Las normas establecidas a través de la política climática deben abordar necesariamente todos los procesos y funciones vinculados a la producción y ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, prácticamente todas las actividades humanas. Por lo tanto, la política climática debe establecer las reglas organizativas que dan forma a las decisiones y acciones en todos los sectores de la ONG. Desde la dirección hasta el funcionamiento sobre el terreno, desde las adquisiciones hasta la recaudación de fondos,
en todos los ámbitos de actuación: educación, salud, ayuda de emergencia, etcétera. La política climática debe indicar cómo gestionar correctamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto al plan de acción climática, una vez que haya elegido sus objetivos y los haya declinado en su estrategia, y una vez que haya compartido con sus principales interlocutores los principios y las normas generales establecidas en su política, debe pensar en cómo hacer que todo se cumpla, diseñando su plan de acción climática. El plan de acción climática es un documento detallado que establece objetivos por cada meta, define las acciones y atribuye responsabilidades para su consecución. Con respecto a hacer, es hora de pasar a la acción. El primer paso que hay que dar es informar, educar, formar y apasionar a todas sus partes interesadas clave sobre su compromiso de mejorar su impacto global en el clima. El Plan de Acción Climática establece la ruta a seguir para lograr la mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto dentro como fuera de su organización. Nunca se debe olvidar que, dado que el foco de su acción es la sociedad, donde se desarrollan la mayoría de sus operaciones, los resultados que puede lograr a través de la acción climática van a ser probablemente aún más significativos que la mera reducción de las emisiones. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en las próximas lecciones. Lo que es importante decir en esta etapa es que su plan de acción considerará acciones y responsabilidades por cada objetivo declinadas a través de cada proceso significativo que compone su actividad general. Por lo tanto, sus acciones para el clima abordarán tanto los procesos internos y administrativos como sus actividades principales en el campo, produciendo un efecto de cascada sobre sus beneficiarios que se comprometerán con la protección del clima a través de la organización, como se puede entender de los módulos anteriores, abordando actividades principales amigables con el clima. Las acciones y las herramientas para la implementación variarán de una organización a otra, por lo que aquí vamos a explorar solamente un ejemplo de cómo implementar una hipotética acción interna para asegurarnos de que todo el concepto se entienda también en la parte práctica. Por ejemplo, ejemplo del objetivo 1, muchas acciones internas relacionadas con el clima tendrán que ver con las compras, como vamos a ver con más detalle en la siguiente lección. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a lo que podría resultar de la declinación del objetivo de lograr una oficina con 0 emisiones a través del proceso de compras. Un posible objetivo podría ser la sustitución gradual de los ordenadores por otros de alta eficiencia energética, con el objetivo de que el 100% de los nuevos ordenadores adquiridos sean de alta eficiencia energética. Para lograr este objetivo, en primer lugar, habrá que formar a los compradores en el reconocimiento de las prendas de alta eficiencia energética, las normas de alta eficiencia y las etiquetas de eficiencia energética. Se podrá contar con el apoyo de una referencia en la contratación, en el procedimiento o mediante una comunicación interna dirigida a todos los empleados y voluntarios que puedan participar en la adquisición de ordenadores. También puede ser muy útil tener una lista de etiquetas aceptadas y posibles proveedores. Y por último, va a ser muy importante controlar el seguimiento de las adquisiciones también con respecto a esta información. Luego, en el apartado de comprobar, el seguimiento es un elemento clave para evaluar cómo se avanza en el cumplimiento de los objetivos y la consecución de las metas. En la lógica iterativa del enfoque del DPCA, es funcional también para mejorar el propio proceso, lo que permite mejorar cada paso del ciclo, logrando así una planificación progresivamente mejor, una mejor implementación, un mejor seguimiento y una mejor acción basada en la retroalimentación. En el seguimiento se recogen y evalúan los datos relativos a los resultados, lo que afecta a las siguientes etapas. El sistema de seguimiento debe basarse en el enfoque SMART, es decir, debe ser específico, medible, alcanzable y atribuible, pertinente y oportuno. Esto significa que la selección de datos debe ser relevante para lo que queremos observar y que los datos deben ser rastreables, replicables, verificables y comparables en el tiempo. Aunque profundizaremos en este aspecto en el siguiente módulo, donde vamos a abordar cómo medir, supervisar e informar sobre los impactos relacionados con el clima, es importante señalar aquí que para tener datos de calidad
Antes de empezar a aplicar su plan de acción, se debe saber qué indicadores clave de rendimiento se va a utilizar para supervisar el progreso, como por ejemplo el porcentaje de ordenadores de alta eficiencia energética adquiridos recientemente sobre el total de ordenadores adquiridos, quién puede recopilar y almacenar esa información, para seguir con nuestro ejemplo, el propio ordenador, y qué flujo de información apoya la producción de esos datos, por ejemplo, facturas que especifican el estándar energético de la compra. Estos datos adaptados a cada objetivo y proceso pueden organizarse en un procedimiento de seguimiento.